Bendecida tarde tengan todos ustedes que se acercan con humildad a su canal de la Santa Biblia Hablada. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque nos permite esta bonita oportunidad de poder reunirnos para compartir la santa palabra de Dios. Les saludamos desde la parroquia que atiendo como sacerdote, que se llama San Silvestre, en el estado Barinas del país Venezuela. Nos acompaña también para esta transmisión el señor Alexander Montilla, que nos va a acompañar con la lectura de la palabra de Dios. Les saluda el padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Hoy donde celebramos a Jesús Divina Misericordia, porque de su costado brotó sangre y agua, fuente de vida para la salvación del mundo entero. Y por eso confiamos en Dios y en su infinita misericordia para con cada uno de nosotros. Te invito, si no has participado de la Santa Misa, tenemos la Santa Misa en nuestro canal de YouTube, Padre José Medina, Santa Biblia Hablada, todos los días a las 8:45 de la mañana, para que también puedas vivir la Santa Eucaristía. También les invito para que, si no has escuchado el capítulo anterior a que vamos a compartir, que dediques tiempo a la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 20 del libro primero de las Crónicas. Y saludamos también a Marisol Márquez, feliz, bendecido domingo, Padre José Gregorio, y Alexander Montilla, ministro extraordinario, que Jesús misericordioso los bendiga siempre. Amén. Luisa Adrián, buenas tardes, Padre Gregorio, hermano Alexander, Dios los colme de bendiciones, lista para escuchar el capítulo 20 de las Crónicas. Erlinda Ceballos, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, buenas tardes. Luz Guerrero, buenas tardes a todos. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre José. Gela Luna, Padre Gregorio, hermano Alexander, que Dios les bendiga. Erlinda Ceballos, hermano Alexander Montilla, feliz tarde. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre y ministro Alexander. Que Dios los bendiga, los llene de salud. Una bendición para la familia Sánchez Álvarez. Que Dios bendiga a la familia Sánchez Álvarez y les cuide y les proteja siempre. Saludamos también a Rosa Escobar. Buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Bendiciones a Gela Luna. Saludamos también a todos los que se acercan a en vivo, a esta transmisión. Ya dimos inicio, les invitamos a compartir el enlace en tus redes sociales para que sean muchos más los que se unan a esta hermosa transmisión de compartir la santa palabra de Dios. Les invito, vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser para pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu, para que sea Él el que nos ilumine y nos dé la fortaleza para escudriñar la palabra de Dios. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Este capítulo número 20 del libro primero de las Crónicas es uno de los capítulos cortos que vamos a tener en este libro primero de las Crónicas. Apenas tiene 8 versículos. Pero estos 8 versículos nos van a dejar a nosotros una enseñanza muy bonita que debemos prestar mucha atención, ya que en pocos versículos Dios también nos habla a cada uno de nosotros, pero hay que abrir el oído y hay que abrir el corazón a la santa palabra de Dios. Por eso te invito para que te dispongas tu vida, dispongas tu ser, para que escuchemos con atención estos 8 versículos que nos presenta este capítulo 20
del libro primero de las Crónicas, para que podamos también nosotros discernir en medio de nuestra vida cómo está nuestra relación para con Dios. Libro primero de las Crónicas, capítulo 20. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entre tanto, Joab derrotó a Rabá y la destruyó. David tomó la cabeza de Milcop, la corona, y encontró que pesaba 1 talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David, y se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la empleó en las sierras, en los trillos de diente de hierro y en las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas. Y David se volvió con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Gezer contra los filisteos. Entonces, Sibecai Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de Raphat. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos y Elhanab, hijo de Yair, mató a Lamni, hermano de Goliat y de Gad. Él estaba de su lanza, era como un enjullo tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad, y había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También este descendía de Rapha. Desafió a Israel y le mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Estos descendían de Rapha de Gad y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este capítulo 20, como ya les decía, tiene 8 versículos. Y este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas es un recuento también en corto, en pequeño. Esta parte del versículo 20, del capítulo 20 del libro primero de las Crónicas es tomado del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguiente, que lo puedes buscar también en tu Biblia, lo puedes colocar en los apuntes. Este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas es un trozo que se ha traído y se ha colocado del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguiente, donde nos va a presentar cómo David pues empezó también a actuar. Los amonitas empezaron, no se quedaron con lo que les había hecho David, sino que querían más, querían seguir batallando más, y a la vuelta de un año pues volvieron otra vez a atacarse mutuamente. Por eso vamos a escuchar el versículo 1 con atención de este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas, para empezar a reflexionar a la luz de la palabra de Dios. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, llevó Joab al grueso del ejército y asoló el país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entre tanto, Joab derrotó a Rabá y la destruyó. Claramente, este primer versículo, es decir, había pasado ya un cierto tiempo de vivir en paz, de no tener guerra contra los amonitas. ¿Y qué dice la palabra? A la vuelta de un año. Ellos
todavía llenos de rencor, llenos de rabia, llenos de odio, quisieron volver nuevamente a la disputa, a la pelea, al encuentro. Y nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos que ver que cuando se nos presente una dificultad en medio de nuestra vida, tenemos que aprender a olvidar. Tenemos que aprender a dejar todo en manos de Dios. No tenemos nosotros que seguir manteniendo eso de rencor, de envidia, de venganza en el corazón para después al tiempo volver a atacar a esa persona que nos ha hecho mal. Hay que reflexionar. A la vuelta de un año vinieron los amonitas, hicieron la batalla, pero igualmente fueron derrotados. Nosotros tenemos que aprender a dejar todo en manos de Dios. Tenemos que aprender a abandonar todo en manos de Dios. ¿Cuántas personas hay en la vida, en este mundo, que dicen: yo no olvido nada de lo que me han hecho? Pasa un año, pasan 2 años y pareciera que el problema fuera hoy, que se fuera enfrentado a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Mantienen lleno de venganza, de odio, de resentimiento en su corazón. Los admonitas, si recordamos qué fue lo que pasó, Hanún, el hijo de este rey que había muerto, claramente David envió mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre. Vinieron unas personas y le sembraron cizaña en su corazón al rey de los admonitas. Y él, ¿qué hizo? Apresó a los enviados de David, los humilló y los envió en vergüenza otra vez por donde habían venido. Y esto causó gran estupor, gran resentimiento también en el pueblo. ¿Por qué? Porque David los envió de buena manera. Y por dejar sembrar la cizaña en el corazón, ¿qué hizo? Los humilló, y de ahí es donde viene esa pelea, esa batalla, esa guerra contra David y el pueblo de Israel. Y dice que después que sucedió todo esto, a la vuelta de un año, los admonitas siguieron tomando venganza por lo que ellos mismos habían cometido, por lo que ellos mismos habían hecho, y no fueron capaces de pedir perdón. ¿Y cuántas personas la hacen y no piden perdón, sino que mantienen un resentimiento en su corazón? Mantienen la venganza viva en su corazón. Así pasen los años, la siguen manteniendo viva. ¿Por qué? Porque no han tenido la capacidad de poder pedir perdón. No han tenido la capacidad de perdonar. No han tenido la capacidad de abandonar todo en manos de Dios, sino que siguen todavía dando vueltas a esa venganza, a ese resentimiento, a ese odio que tienen albergado en su corazón. A la vuelta de un año, es decir, no se les olvidó, no fueron capaces de dejar todo como está, sino que volvieron otra vez a llenarse de odio y de venganza. ¿Y cuántas personas también siguen viviendo así? Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años y siguen teniendo odio en su corazón contra aquellas personas que le han ofendido. En vez de dejar todo eso en manos de Dios, se siguen llenando de odio dentro de su corazón. Por eso vamos a volver a escuchar este versículo 1 del capítulo número 20 del libro primero de las Crónicas. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña,
llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los ammonitas. Después fue a poner sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entre tanto, Joab derrotó a Rabá y la destruyó. Nos presenta claramente cómo David también se queda en Jerusalén. Yo les había ya comentado al inicio de la reflexión de este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas, que este es un apartado tomado ¿de dónde? Del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. ¿Para qué? Para que el momento en que David se queda en Jerusalén, ¿qué va a acontecer? Cuando David se queda en Jerusalén, búsquelo aquí por favor, segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. ¿Qué va a acontecer? Nos presenta que David se quedó en Jerusalén. Y David, al quedarse en Jerusalén, va a acontecer algo que lo va a llevar a él a pedirle perdón a Dios, porque actuó de muy mala manera, actuó muy malvadamente en todo un acontecimiento que va a implicar a una mujer, al esposo de esta mujer, que lo va a llevar a que lo asesinen delante de la batalla. Y es lo que nos presenta el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1, desde el momento en este versículo 2. Vamos a prestar atención. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice que David se quedó en Jerusalén. Ahora vamos a escuchar el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, pero el versículo 2, para que en una pequeña parte que vamos a escudriñar, vamos a ver por qué David o para qué David se quedó en Jerusalén, como nos lo presenta el libro de las Crónicas también. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Lo ha escrito Nena Valentín, segunda de Samuel 11.1, Joaquín Sánchez, segunda de Samuel 11.1, Marisol Márquez, segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1 y siguiente, Erlinda Ceballo, segunda de Samuel 11.1, Aurora Pérez, segunda de Samuel 11.1, Jesús Alexander, segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, Julie Pérez, segunda de Samuel 11.1, Mario Ochoa, segunda de Samuel 11.1, Emily Belli, segunda de Samuel 11.1, Gela Luna, segunda de Samuel 11.1, María Encarnación, segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, Rosa Escobar, segunda de Samuel 11.1. Vamos a escuchar lo que nos presenta el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, envió David a Joab con sus veteranos y todo Israel. Derrotaron a los ammonitas y pusieron sitio en Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Esta parte del versículo 1, capítulo 11 del libro segundo de Samuel, es lo que hemos ya leído en el versículo 1, capítulo 20 del libro primero de las Crónicas. Ahora vamos a escuchar el versículo 2 del segundo libro de Samuel para ver por qué David se quedó en Jerusalén. ¿Qué hizo David en Jerusalén? Que no fue a luchar, que no fue a batallar junto con sus guerreros, sino que se quedó en Jerusalén. Presta oído a la palabra de Dios. Un atardecer, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, cuando vio desde lo alto del terrado a una mujer que se estaba bañando. Aquí está ya vislumbrando por qué David se quedó. David se quedó a lo mejor por cansancio, tantas guerras, tantas batallas, tantas luchas, y se quedó en Jerusalén para tomar un descanso, para tomar un respiro, para después seguir volviendo a la batalla nuevamente. Pero resulta que David, estando en Jerusalén, se levanta de su lecho y pasea por el terrado. Aquí también va a presentarse una mujer que a lo mejor ya sabía
que el rey estaba ahí y por eso esta mujer va a hacer lo que hizo, y era bañarse en la piscina cuando el rey estaba pasando. Escuchemos con atención. Era una mujer muy hermosa. Mandó David para informarse sobre la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el hitita. David envió gente que le trajese. Llegó donde David y él se acostó con ella, cuando acababa de purificarse de sus reglas. Aquí está el hecho para que podamos entender desde la palabra de Dios que en el momento en que nosotros también decidimos tomar un descanso, tomar un respiro de tanto trabajo, de tanto estrés, de tantas cosas que realizamos en nuestro día a día, no le demos lugar al diablo, no le demos lugar a Satanás, porque David se quedó en Jerusalén, no fue a batallar con sus guerreros, se quedó en Jerusalén para descansar. Estaba en su lecho, se levantó y empezó a caminar. Vio una mujer muy hermosa y resulta que su corazón se prendó de esa mujer y mandó preguntar por la mujer. La mandó a traer a la mujer y se acostó con la mujer, cometiendo un pecado él y cometiendo un pecado ella también de adulterio, porque estaba casada con Urías. ¿Qué hizo David? Se fue a descansar, pero le dio lugar al diablo en medio de su vida. ¿Qué nos presenta a nosotros? Que tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando tú tengas el día que no vayas a trabajar, esté alerta para que no le des lugar al diablo. ¿En dónde? En medio de tu vida. Porque el diablo no va a desaprovechar ninguna oportunidad para hacerte caer si tú te has mantenido fiel a Dios, si tú te has mantenido fiel a los mandatos y preceptos de parte de Dios. David se quedó en Jerusalén. Termina el primer versículo del capítulo 20 del libro primero de las Crónicas. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2 y siguiente, nos presenta lo que aconteció cuando David se quedó en Jerusalén. Y ya hemos escuchado cómo David también después manda a traer Urías, lo emborracha, lo embriaga, lo manda a su casa, que descanse todo. Este hombre no quiso y por último lo mandó al frente de batalla. ¿Para qué? Para que lo asesinaran. Porque David se quedó para poder descansar, se quedó en Jerusalén, pero le dio lugar al diablo en medio de su vida. Y ahí es donde hay que tener muchísimo cuidado de que no hay que darle lugar al diablo. ¿Por qué? Porque tú tienes un trabajo y hay un día específico que te lo dan libre para que tú puedas descansar, agarrar fuerzas para volver a seguir trabajando. Pero ese día hay que saberlo administrar, porque hay que dedicarle el día a Dios. ¿Para qué? Para que no le des lugar al diablo. Podrá decir alguno, pero es que yo le dedico el día a mi familia. Sí, pero si te lo dedicas a tu familia sin Dios, pues imagínate las cosas que van a pasar en ese día en medio de tu familia. Pero si le dedicas el día a tu familia, pero teniendo a Dios presente en medio de tu vida y en medio de tu familia, empieza todo a marchar de buena manera. ¿Por qué? Porque si nos quedamos para descansar, hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas de la mejor manera posible que le agraden a Dios, para así poder llevar también una vida íntegra delante de la presencia de Dios. No hay que descuidarnos, no tienes que descuidarte, sino que tienes que saber aprovechar el momento y la oportunidad. ¿Para qué?
para que puedas estar cercano a Dios. Porque si no, en ese día libre, pues entonces, si no le das lugar a Dios, sino que le das lugar al diablo que venga a sembrar cizaña, te vas a enojar. Lo que tiene dentro de tu corazón contra alguien es el momento de ir a sacarlo en cara, la venganza, la ira, la rabia, la prepotencia. Y en vez de vivir un día en paz y en tranquilidad, vives un día no en paz ni tranquilo tampoco. ¿Por qué? Porque no le has dado lugar a Dios en medio de tu vida. Qué bonito cuando uno recibe los mensajes y dice: Padre, estoy en este día libre con mi familia y le estamos dedicando tiempo también a Dios. Qué bonito. ¿Por qué? Porque así es como se tiene que actuar. Muchos de ustedes lo hacen así y es bonito, porque cuando tengas la oportunidad de dedicarle el día completo a Dios con tu familia, es una maravillosa experiencia. Y en tu trabajo, dedícale tiempo también a Dios para que lo que es el odio, cizaña del odio, cizaña de venganza, cizaña de prepotencia, no vayan a sobresalir en tu vida y quieras creerte más que los demás. Hay que tener a Dios presente en medio de nuestra vida y en medio de nuestra familia, porque así es como debemos actuar los hijos de Dios. Así es como la palabra de Dios nos invita a nosotros a acercarnos a Dios y reconocer verdaderamente si los días en que no voy a trabajar se los dedico por completo a Dios, y los días que trabajo también le dedico tiempo a Dios, porque así es como se han de realizar las cosas, dedicándole tiempo al Señor, porque Dios también nos dedica tiempo a cada uno de nosotros. No es que porque vas a trabajar, no vas a trabajar, te quedas en tu casa y le vas a jugar al diablo. No. Atención, hay que tener cuidado. Si vas a descansar, dedícale tiempo también a Dios. Dedícale tiempo, que Dios te dedica tiempo. Dios restaura tus fuerzas. Dios restaura todo en tu vida para que al día siguiente vayas con valentía a trabajar y lo puedas anunciar a Él en medio de tus hermanos. Pero David se quedó en Jerusalén, pero ya vemos lo que aconteció por no darle lugar a Dios, el primer lugar en medio de su vida, sino que se dejó ir libremente por la tentación, cayó en ella, cometió homicidio, y ahí sí tuvo que ir a pedirle perdón a Dios, porque Dios ya había hecho lo que tenía que hacer con David. Hay que tener cuidado, no hay que darle lugar al diablo en medio de nuestra vida. Hay que darle lugar a Dios, y el primero, el mejor lugar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, se lo damos al Señor nuestro Dios. Por eso, con humildad, con sencillez, vamos a escuchar ahora el versículo número 4 de este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas, para que estemos atentos a la palabra de Dios. Versículo número 4 de este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas, que estamos reflexionando a esta hora, en este momento y en este día. Presta oído a la palabra de Dios. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Exer contra los filisteos. Entonces, Sibecai Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de Rafat. Los filisteos fueron sometidos. Ahí nos presenta en este versículo número 4 cómo las personas que se enorgullecen, las personas que se enaltecen, que creen tener un poderío más de los demás, Dios también los humilla. No hay que tenerle miedo a nadie. Si Dios está con nosotros, pueden aparecer personas que se creen más grandes que uno, pero si Dios está conmigo, yo no tengo que tener miedo.
¿Por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a temblar delante de esas personas si Dios está conmigo? Si Dios está a mi lado, si le he dado el mejor lugar en mi vida, ¿por qué hay que tener miedo? Muchas personas tienen miedo. ¿De qué? De este virus nefasto que está aniquilando y que está pasando por esta tierra, haciendo desastre. Le tienen miedo. Le tienen miedo. Hay que tener cuidado, sí, pero no hay que tener miedo. Puede que está con nosotros y eso hay que sentirlo. Y eso hay que experimentarlo. Porque el miedo te lleva a ti a hacer cosas que tú no quieres hacer. El miedo te lleva a ser imprudente. El miedo te lleva a hacer cosas por ignorancia. El miedo te lleva a atreverte a hacerle cosas negativas a tu hermano y a tu prójimo. Hay que tener cuidado. ¿Para qué? Para no tener miedo. Porque si estamos con Dios, ¿a quién tenemos que tenerle miedo? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra nuestra? Por eso, volvamos a escuchar este versículo 4 del capítulo 20 del libro primero de las Crónicas. Después de esto tuvo lugar una batalla en Gezer contra los filisteos. Entonces Sibbecai Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de Raphat. Los filisteos fueron sometidos. ¿Por qué? Porque estos descendientes eran personas altísimas. También la palabra de Dios nos va a presentar dentro de estos 8 versículos cómo Jonatán también va a matar a un gigante, a una persona altísima. ¿Tenía miedo? No. Porque recordemos también el pasaje de David y de Goliat, en que Goliat salía a meterle miedo al pueblo de Israel. Y entonces nadie se atrevía a luchar contra Goliat. Y llegó David, porque lo enviaron a llevarle comida a sus hermanos. Y llegó David, preguntó qué pasaba. Y él dijo, yo voy a ir a luchar, porque yo voy con Dios. Y Dios va delante mío para ir a luchar contra Goliat. Y resulta que se fue. ¿Qué llevaba David? Una honda y unas piedras, nada más. ¿Qué llevaba Goliat? Un escudo, una lanza, una espada. Un hombre guerrero, un hombre alto, un hombre formido, un hombre que todos le tenían miedo. Le mandaban a él y todos salían corriendo. ¿Y qué dijo David? No, porque yo voy en el nombre del Dios Altísimo. Y fue. Y cuando llegó, ¿qué le dijo Goliat? ¿Acaso soy un perro para que me salgas con piedras y palos? Y resulta que eso no lo llenó de miedo a David, sino que lo armó aún más de fortaleza. ¿Para qué? Para luchar. Y cuando se disponía a la batalla, dice que David colocó la piedra en la honda, la lanzó y se la puso en la frente y mató a este hombre alto. Porque no tenía miedo. ¿Y qué tenemos que tener nosotros? Valentía, fortaleza. Miedo no tenemos que tener. Porque en esta cincuentena pascual también hemos escuchado y venimos escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan los llevaban a la cárcel y después los colocaban ante el Sanedrín y les prohibían, les obligaban que no hablaran más de Jesús de Nazaret, ni de su doctrina, ni que había resucitado entre los muertos. ¿Y qué dijeron Pedro y Juan? No, Señor, no tenemos miedo. Nosotros obedecemos a Dios en primer lugar antes que a los hombres. ¿Y tenían miedo los apóstoles? No. El Señor Jesús les dio la fortaleza para que anunciaran la buena noticia. Y es lo que nos presenta la palabra de Dios también. Miedo no hay que tener, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién se va a atrever a enfrentarnos? Nadie. Y la pregunta es, ¿tú tienes miedo? ¿O a qué le tienes miedo? ¿Qué dice Jesús? No tengan miedo a los hombres, tengan miedo más bien a aquel
que puede arrojar su alma a donde nadie la puede ir a sacar. Porque nosotros tenemos que aprender a discernir en medio de nuestra vida dónde debemos estar, con quién debemos estar y en quién debemos abandonar nuestra vida. Y la palabra de Dios, por medio del rey David, nos enseña a nosotros también que tenemos que armarnos de valor. Dios no nos deja solo. Se lo he venido repitiendo y se lo vuelvo a decir otra vez. Nosotros somos los que nos abandonamos. Nosotros somos los que nos alejamos de la presencia de Dios. Dios nos ama. Y si Dios nos ama, Dios nos da fuerza a nosotros para seguir caminando, para seguir luchando. Saludamos a Isidra Romero Naranjo. Padre, buenas noches. Le quiero pedir que ore por mi hermana, que hoy es su aniversario luctuoso, 28 años. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz perpetua. Gracias también por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Y es que claramente lo que nos presenta la palabra de Dios es que no tenemos que tener miedo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué tenemos que tener miedo? Hay que salir a enfrentar lo que se nos venga en el camino. Hay que tener la valentía para seguir caminando, para seguir luchando. Pero hay personas que dicen creer en Dios, pero tienen miedo. ¿A qué le tienen miedo? A esta pandemia. Le tienen miedo. Y el miedo no los deja confiar en Dios. O el miedo les invita a orar, pero no saben orarle a Dios. No saben cómo pedirle a Dios porque lo hacen con miedo. No hay que tener miedo. Hay que confiar en Dios. Hay que aprender a abandonar la vida en manos de Dios. Hay que aprender a entregar todo en manos de Dios. Presenta tu vida, presenta tu familia, presenta a tus hijos, tu esposa, tu esposo, todos los conocidos, amigos, familiares. Preséntaselos a Dios para que Él dé fortaleza para seguir caminando, para seguir luchando. Porque Dios es bueno para con cada uno de nosotros y tenemos que hacerlo sentir en medio de nuestra vida. Por eso les invito yo, vamos a buscar en la Biblia el libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28. Libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28, para que escuchemos de la palabra de Dios lo que Él también nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Libro del Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28. Junior Quintanar, Deuteronomio 1:28. Saludamos a Tati Ramírez, Gela Luna, Deuteronomio 1:28. María Pérez, Deuteronomio 1:28. Rosa Escobar Villafuerte, Deuteronomio 1:28. Paola Félix, Deuteronomio 1:28. Carmen de Torres, Deuteronomio 1:28. Erubiel Gerardo, Deuteronomio 1:28. Marisol Márquez, Deuteronomio 1:28. También oramos a Dios por el eterno descanso de Juana Uribe, para que Dios les conceda el descanso eterno. Emily Belli, Deuteronomio 1:28. Saúl de León, Deuteronomio 1:28. Felicitas Hernández, Deuteronomio 1:28. Jesús Alexander, Deuteronomio 1:28. Clara Mesa, Deuteronomio 1:28. María Encarnación, Deuteronomio 1:28. Guillermina Sánchez, Deuteronomio 1:28. Erlinda Ceballos, Deuteronomio 1:28. Joaquín Sánchez, Deuteronomio 1:28. Julie Pérez, Deuteronomio 1:28. Y escuchemos con atención, con oído bien dispuesto, lo que nos presenta la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir: es un pueblo más grande y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo, y hasta anaquitas hemos visto allí. Yo os dije: no asustéis, no tengáis miedo de ellos. Yahvé vuestro Dios, que marcha a vuestro frente, combatirá por vosotros. Escuchemos lo que presenta la palabra de Dios. No se asusten, no tengan miedo, porque Yahvé va adelante
nuestro. Por eso cada lectura de capítulos de la Biblia, yo les invito para que prestemos oído a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos trae un mensaje a nosotros alentador, de fuerza, de valentía, para no tener miedo a nada ni a nadie, porque Dios está con nosotros. Vuelvo a leer este versículo 28 del capítulo 1 del libro del Deuteronomio, para que escuchemos cómo esta persona anima, da fuerza, invita a no tener miedo, pero sobre todo nos enseña que Dios siempre va delante nuestro. Presta oído a la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a subir? Nuestros hermanos nos han descorazonado al decir, es un pueblo más grande y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo. En esta primera parte encontramos cómo hay personas que le meten miedo a los demás. Nuestros hermanos nos han descorazonado. Son murallas altas, hay personas altas, hay de todo. Empiezan a sembrar miedo en los demás. Y es lo mismo que pasa en nuestra actualidad. Hay personas que lo único que se encargan es de meterle miedo a los demás. Si te vacunas, no te vacunas, que el virus, que no el virus. Empiezan a meterle miedo a Raimundo y todo el mundo. Pero hay que saber discernir las cosas, que es lo que va a venir a continuación. Porque dice, los que fueron nuestros hermanos nos han descorazonado. Es decir, nos han venido a meter un miedo garrafal y tremendo. Pero escuchemos la otra parte que viene de este capítulo 1 del libro del Deuteronomio. Yo os dije, no asustéis. Yo os dije, no asustéis. Él les está hablando. ¿Qué les está diciendo? Vinieron unos y nos sembraron el miedo, pero con valentía, con fuerza, yo les dije, no tengáis miedo. ¿Qué más? No tengáis miedo de ellos. Yahvé vuestro Dios, que marcha a vuestro frente. Ahí está. No tengáis miedo de ello. Es decir, no tenemos que tener miedo. No tenemos que temerle a nadie ni a nada. ¿Por qué? Porque Yahvé va a nuestro frente. Vuelva a leer esa parte donde dice que Dios va delante nuestro. Yahvé vuestro Dios, que marcha a vuestro frente. Yahvé vuestro Dios, que marcha a vuestro frente. ¿Qué quiere decir eso para que lo entendamos mejor? Que Dios va delante nuestro. Y si Dios va delante nuestro, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué dejas que tu corazón se llene de pánico por lo que los otros están diciendo? Si Dios va delante nuestro, ¿por qué tienes miedo? Si Dios va delante nuestro, no hay que tener miedo. Yo les dije, no tengáis miedo, dice la palabra, porque Yahvé vuestro Dios va delante vuestro, va a vuestro frente, es decir, va caminando delante, va sacando todo para que podamos caminar, para que podamos transitar. Es decir, no hay que tener miedo. Si Dios está con nosotros, continúe. Combatirá por vosotros, como visteis que lo hizo en Egipto y en el desierto, donde has visto que Yahvé tu Dios te llevaba como un hombre lleva a su hijo, a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. Ahí está. ¿Y cómo coloca el ejemplo? Como un hombre lleva a su hijo, como un padre lleva a su hijo. ¿Y cómo lleva un padre a su hijo? Lo lleva de la mano. Cuando se cae, lo levanta, lo lleva en brazos. Cuando se cansa de caminar, lo agarra y lo coloca sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque así es Dios con nosotros. ¿Y por qué tenemos que tener miedo? Porque deja que tu corazón te invada el miedo y te agarre, te aniquile, te destroce, que no tengas vida en ti mismo, sino que dejas que el miedo vida. No dejes que el miedo domine tu vida. Hay que abrirle el corazón a Dios.
Y si Dios va delante nuestro, ¿por qué hay que tener miedo? ¿A qué le tienes miedo? No te dejes sembrar el terror en tu vida a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio. Hay muchísima gente encargada de sembrar el pánico, el miedo entre las personas. ¿Qué dice el libro del Deuteronomio? Vinieron nuestros hermanos y nos han descorazonado. ¿Por qué? Porque vinieron a meter miedo. Hay murallas altas, hay personas altísimas, fuertes, un pueblo más numeroso que nosotros. Es decir, mejor no vayamos a hacer absolutamente nada. ¿Y qué tomó la palabra este hombre y le dijo? No tengáis miedo, porque Yahvé va delante de nosotros. ¿Por qué hay que tener miedo? Si Dios va delante de nosotros, si hay personas a tu alrededor que meten el pánico, no le abras el corazón, no le abras tu vida para que eso no te contamine. Confía en Dios, abandona tu vida en manos de Dios, que hay que tomar las medidas precautivas y necesarias, sí, pero no hay que tener miedo. ¿Por qué te vas a llenar de miedo? Si Dios está con nosotros, pero para eso hay que sentirlo. Hay que experimentarlo, hay que vivirlo, porque Dios nos lleva a nosotros como un padre lleva a su hijo sobre sus hombros. Esa parte es impresionante y me gusta y me llama la atención. Vuelvo a leer esa parte donde dice que Dios lleva o que el hombre lleva sobre sus hombros a sus hijos, porque es que es impresionante cómo la palabra de Dios nos habla a nosotros y te habla a ti. Si tienes miedo, si tienes preocupaciones, si te invade la nostalgia, algo que pueda estar perturbando tu vida, para que lo saques de ti y le des el puesto a Dios que le corresponde. Por eso escuchemos nuevamente lo que nos presenta la palabra de Dios. Yahvé tu Dios te lleva como un hombre lleva a su hijo, a todo lo largo del camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar. Así como un padre lleva a su hijo sobre sus hombros, así Dios nos lleva a nosotros hasta este lugar. Es decir, Dios va delante nuestro. ¿Por qué hay que tener miedo? Hay que confiar en Dios. Hay que abandonar toda nuestra vida en manos de Dios. No hay que tener miedo porque Dios va con nosotros. Si vienen personas a humillarte, si vienen personas a creer más grandes que tú, si vienen personas a querer acabar con tu vida, no le tengas miedo. Preséntaselos a Dios y que Dios haga lo que tiene que hacer con la vida de esas personas, su santa voluntad. Porque el que se enaltece será humillado, y el que es humillado será enaltecido. ¿Por quién? Por Dios. Así que tenemos que aprender a ser humildes, a no darle lugar al diablo en medio de nuestra vida, ni en medio de tu familia. Hay que estar con Dios siempre y además que Dios va delante nuestro. No tenemos que tener miedo, tenemos que aprender a confiar en Dios. A través de este capítulo 20 del libro primero de las Crónicas, en estos 8 versículos que reflexionamos a la luz del Espíritu Santo, nos lleve a nosotros a comprender más nuestra vida en acercamiento para con Dios. Nos lleve a nosotros a no descuidar nuestro acercamiento para con el Señor y sobre todo a no dejar que el miedo se apodere de nuestro corazón y de nuestra vida, sino que todo lo coloquemos en manos del Señor, porque Dios va delante nuestro. Dios va llevándonos como el hombre lleva a su hijo sobre sus hombros. Si se cae, si se cansa, lo levanta y lo lleva sobre sus hombros. Así es Dios para con cada uno de nosotros. No tengáis miedo. Dios va delante nuestro. Gloria al Padre,
y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Hoy, donde compartimos también el Día de la Divina Misericordia. Seamos misericordiosos, como el Padre Dios es misericordioso. Esa misericordia que Jesús vino también a dar al mundo y nos invita a ser misericordiosos como Él también. Ayudemos a los más necesitados, colaboremos en las necesidades de los demás. Seamos personas humildes y sencillas. Es momento de practicar la misericordia con una persona que necesita. Anímate a practicar la misericordia. Anímate y que este día no pase sin que practiques la misericordia con las personas que más lo necesitan. Misericordia es ser compasivo, es ayudar, es sobre todo darnos nosotros para ayudar a esas personas que lo necesitan. El Señor se dio por ti y por mí, y de su costado brotó sangre y agua como fuente inagotable de salvación para el mundo entero. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que sacar de nuestra vida, dar de nuestra vida el agua y la sangre para ayudar a otros también en ese camino de salvación, para que todos juntos lleguemos a la presencia de Dios. Hoy día de Jesús, de la Divina Misericordia, anímate durante toda esta semana a ser misericordioso. Ayudemos a los más necesitados, colaboremos con los más necesitados. Dona ropa, juguetes, lo que tú quieras para ayudar a las personas más necesitadas. Con tu granito de arena también puedes contribuir para ayudar a las personas necesitadas. No te cohibas de hacerlo. Es hora, es momento de ayudar a las personas. No tengas miedo. Dios va delante nuestro. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nos da fuerza. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos que necesitan de nuestra ayuda, que los conocemos, que sabemos dónde están, que podemos ayudar. Si ves que no puedes salir, pues puedes enviar, puedes donar, puedes regalar también desde donde estás para ayudar a las personas pobres y necesitadas en este día, donde la iglesia celebra la gran misericordia que Dios tuvo para con la humanidad y que tiene para con cada uno de nosotros. Ánimo, no tengas miedo, ayudemos a los más necesitados, colabora, ayuda y sobre todo con tus oraciones también puedes contribuir para que Dios envíe personas de buen corazón para que también puedan ayudar a tantos hermanos nuestros, a tantas personas que están pasando necesidad a causa de grandes epidemias de corrupción en muchos países que han llevado a la pobreza y al aniquilamiento a muchísimas personas. Por eso es momento, es hora de ayudar y sobre todo de dar de nuestra parte para con esas personas que lo necesitan. Que podamos dar también de nosotros mismos, porque todos tenemos algo que dar. ¿Qué estás tú dispuesto a dar? Respóndele al Señor lo que tú estás dispuesto allá a dar para ayudar a las personas más necesitadas. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por estar en este en vivo. Damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Y les invitamos para el día de mañana, para que compartamos el capítulo número 21 del libro primero de las Crónicas, para que no perdamos esta sintonía, sino que nos enamoremos cada día más de la santa palabra de Dios. Y los invito también para el día de mañana a las 8:45 de la mañana para el estreno de la Santa Misa, para que la vivas desde tu casa, desde tu trabajo y puedas también darle tiempo a la palabra de Dios. Saludamos a Miriam Armi. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios bendiga inmensamente a tu familia. No se te olvide, si no has todavía escuchado y reflexionado
con el capítulo número 19 del libro primero de las Crónicas. Aprovecha la oportunidad antes que termine el día para que escuches cómo Dios también te habla a través del capítulo 19 y para que también vivas la Santa Misa con oración ante Jesús sacramentado, que también hemos colocado en nuestro canal de YouTube para que tú la puedas vivir a plenitud y tengas un momento de recogimiento ante Jesús sacramentado, para que le des también lugar a Dios en medio de tu vida. Aparta un momento y disponte para estar delante de la presencia del Señor Jesús hoy día, donde también escuchamos cómo el Señor nos invita a ser misericordiosos. Y oramos también por todos los fieles difuntos, por todos los enfermos. No tengas miedo y que Dios te bendiga. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. Que esta bendición te dé fuerza para seguir adelante y sobre todo recaiga también sobre todos los enfermos para que Dios les conceda la sanación en medio de sus vidas. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana y que el Señor les acompañe siempre.